Las buenas noticias de Jesús, alcanzando al mundo para Jesucristo, con el hermano Mickey Rivera. Bienvenidos. Saludos, amados hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando por su programa, Las buenas noticias de Jesús. Como siempre, les habla su hermano y amigo Mickey Rivera, dándole la bienvenida a todos los hermanos que nos están sintonizando, primeramente por la emisora Holy Fire Radio, que origina en Jacksonville, Florida, por su 98.5. Y también un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por todas las plataformas virtuales a los cuales llega este programa. Estamos muy contentos y agradecidos del Señor por su bendición. Y en esta ocasión les menciono que vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado trabajando hace ya varias semanas. Nos referimos a la solución de conflictos. En las presentaciones pasadas estuvimos presentando varias soluciones para los conflictos. Y primero que nada establecimos que los conflictos son parte de la vida diaria. Tenemos conflictos en nuestras familias, tenemos conflictos en nuestra fuerza laboral y tenemos conflictos también en la iglesia. ¿Por qué no? También en la iglesia hay desacuerdos y hay situaciones que se presentan las cuales tenemos que trabajar. Y dentro de este cuadro hemos estado hablando acerca de algunas soluciones de conflictos o algunos métodos en los que se solucionan los conflictos y hemos estado presentando algunos ejemplos bíblicos. En esta ocasión vamos a continuar bajo esta temática, luego de haber hablado acerca de soluciones de conflictos a través de las competencias, soluciones de conflictos a través de la evasión, soluciones de conflictos a través de la mediación y soluciones de conflictos a través del arbitraje. En todo y cada uno de ellos mencionamos ejemplos bíblicos que por razones de tiempo pues no vamos a entrar en ellos, pero en esta ocasión vamos a estar hablando bajo un tema bien interesante y es negociación, el puente de Abraham y de Lot. Y es que vamos a estar hablando acerca de la negociación, y la negociación es uno de los métodos que utilizamos para solucionar los conflictos, y en él las partes involucradas conversan directamente para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. Hay un desacuerdo, hay un conflicto, las partes que se ven envueltas en este conflicto van a conversar cara a cara directamente, y lo que se persigue es llegar a un acuerdo y que este acuerdo sea beneficioso para ambos. Y en esta ocasión el ejemplo bíblico que vamos a estar utilizando es el ejemplo bíblico entre Abraham y Lot, donde Abraham está negociando con Lot acerca de una situación que se presenta, y esta situación la vemos en Génesis 13, los versos del 5 al 12. Y el contexto bíblico nos presenta a Abraham y Lot viniendo de Egipto, después que ellos habían descendido a Egipto. Ellos están regresando nuevamente a Canaán, y dice la Biblia allá en el capítulo 13 que Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro, pero también Lot tenía ganado. Abraham tenía ovejas, tenía vacas, tenía tiendas de campaña, y Lot también tenía su ganado. ¿Y qué sucede? Que el terreno donde vivían, la tierra donde viven, no era suficiente para ambos, porque tenían muchas pertenencias. Ellos habían prosperado mucho, su ganado había crecido mucho, y la tierra no podía sostenerlos a ambos juntos. Como resultado, los pastores de Abraham y los de Lot
comenzaron a discutir. Allí en el verso número 7 nos dice a nosotros, por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. O sea, había una circunstancia donde se genera un conflicto. Este conflicto es que no había suficiente espacio para los rebaños de Abraham y los rebaños de Lot, y entonces la Biblia menciona en la nueva versión internacional, que comenzaron unos pleitos entre ellos, comenzaron unas discusiones entre ellos debido a esta situación. ¿Qué sucede? ¿Cómo se resuelve esta situación basada en la negociación? Pues miren, para eso tenemos que ver que en el verso número 8 nos dice así: así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Y aquí vamos a entrar detalladamente a ver cómo se va solucionando este conflicto a base de una negociación. Y lo primero que Abraham propone es una solución pacífica. Fíjense ustedes que era muy fácil para Abraham, como el mayor, tomar una decisión tajante y determinante y sencillamente decirle a Lot, mira, esta es la decisión que yo voy a tomar, tú te vas a tener que acatar a ella, dejarte llevar por ella, y no tienes ninguna parte, no puedes hablar, no puedes decir tu opinión, no puedes sencillamente mencionar alternativas, porque es la decisión que yo he tomado. Y fíjense ustedes que aquí tenemos que ver que hay veces que esas son las posiciones que se toman cuando estamos hablando de liderazgo y se presentan algunos pleitos o algunas peleas o algunos conflictos. Sencillamente se toman decisiones donde no hay oportunidad para negociación. Pero en esta ocasión estamos hablando de la negociación. Luego, Abraham reconoce que son familia y que no deben de pelear. Que no deben de pelear. Fíjense ustedes que, como les mencionaba anteriormente, Abraham está trabajando con su sobrino Lot, que lo viene acompañando desde que salen de Ur de los Caldeos hasta que llegan a Canaán, y allí él siempre lo ha protegido, ha tenido cuidado de él, porque recuerden que Lot ha perdido a su familia. Por lo tanto, Abraham lo toma bajo sus alas y lo va llevando de la mano. Y en esta situación, Abraham reconoce eso, que son familia y que no deben de pelear. Y esto nos da a nosotros una enseñanza, porque a veces los pleitos mayores se dan en el seno de la familia. Y en el seno de la familia a veces es más difícil resolver los conflictos que en los trabajos y aún en la iglesia. Por lo tanto, creo determinantemente, creo de todo corazón que aquí hay una enseñanza para nosotros en cómo se deben de solucionar los conflictos en la familia, y es que debemos de negociar, debemos de llegar a una solución pacífica. ¿Qué más reconoce Abraham? Abraham le ofrece a Lot la libertad de elegir la parte del territorio que prefiera. Fíjense ustedes que allí en el verso 9, Abraham le dice así a Lot: allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Volvemos a recalcar que Abraham podía haber tomado una decisión porque él era el mayor en la familia, era el patriarca de la familia y él tenía esa autoridad. Mas, sin embargo, Abraham, en su buen corazón, en esta decisión, le da la oportunidad a Lot para que él
escoja, para que él decida a dónde se quiere ir. Y la manera en que lo menciona es una manera muy interesante, porque le dice a Lot: si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Recuerden que todo este valle del Jordán era un terreno completamente amplio y grande, y sencillamente se podía escoger lo que usted deseaba, por así decirlo, y Abraham le cede ese privilegio a Lot. Lo que vamos a ver continuamente es que este es un ejemplo clásico de negociación pacífica, porque Abraham está dispuesto a quedarse con lo que Lot no escoja. Y aquí vamos a ver que si nosotros estudiamos con lujo de detalles este ejemplo que le estoy presentando, nos vamos a dar cuenta que podemos mencionar claramente que es un ejemplo de negociación pacífica. ¿Por qué es un ejemplo de negociación pacífica? Porque Abraham no impone su autoridad, y aunque tenía todo el derecho como el mayor, en cambio actúa con generosidad y sabiduría, lo que evita un conflicto mayor. Fíjense ustedes que Abraham está siendo muy sabio de lo que está decidiendo, para evitar que haya un conflicto mayor, que haya una rotura, por así decirlo, entre él y su sobrino. Primero, ¿por qué es un ejemplo clásico de negociación pacífica? Porque se prioriza la relación sobre el interés material. No hay un interés material de parte de Abraham para quedarse sencillamente con lo mejor de la tierra, sino que él quiere salvar su relación, específicamente con Lot, para que no se perjudique de una manera que no haya una posible, por así llamarlo, solución. Y entonces había toda la tierra al frente de Abraham, pero para Abraham era más importante la relación con su sobrino. Yo recuerdo una ocasión hace muchos años atrás, en que yo le había prestado un dinero a un amigo mío, y recuerdo que yo preferí perder ese dinero a perder la amistad que tenía con ese amigo. Y es que hay veces que usted perdiendo gana más que sencillamente imponiendo su autoridad o imponiendo la fuerza. Y eso es muy importante cuando estamos hablando de la solución de conflictos. Ya en el filo de el final, valga la redundancia, de estas presentaciones, donde vamos a estar hablando acerca de principios bíblicos para la solución de conflictos, vamos a ver que el amor y el perdón y la comunicación son muy importantes para nosotros poder solucionar los conflictos de acuerdo a los principios bíblicos. Y ya le estoy dando un adelanto, ¿no?, de cuáles van a ser las conclusiones acerca de este manejo de conflictos. Pero también en la posición de Abraham hay flexibilidad y disposición a ceder. Fíjense ustedes que Abraham está siendo flexible. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y Abraham está cediendo, hay una disposición a ceder cuando se solucionan los conflictos a través de la negociación. Usted cede porque se sienta a dialogar con la persona y le dice: mira, ven acá, hay una situación entre tú y yo, vamos a ser flexibles, vamos cada uno a ceder algo, y así llegamos a un acuerdo. En este caso, el que cede completamente es Abraham, y así pues le da la oportunidad a Lot a que escoja a dónde va a ir. Y por último, es un ejemplo clásico de negociación pacífica, porque se establece una solución mutuamente
aceptable. Fíjense ustedes que era aceptable para ambos, y entonces lo que hizo Lot fue, dice ahí en el verso 10, que levantó la vista, observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, o sea, era fértil, había agua, y sencillamente él tomó dirección hacia Zoar y se lleva todo su ganado, todos sus pastores, todas sus pertenencias hacia esa región de Zoar, que es cerca de Sodoma y Gomorra, y es algo que pues más luego tiene unas consecuencias, pero en este punto lo que queremos establecer es que hubo una solución que era aceptable para ambas. Entonces Abraham se queda en el terreno que él escoge, y allí dice entonces que Abraham y Lot se separaron y que Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Y finalmente, para resumir, vemos que Abraham no impone su autoridad, aunque tenía el derecho como el mayor. En cambio, actúa con generosidad y sabiduría, lo que evita un conflicto mayor. Ciertamente, aquí se podía haber orquestado un conflicto mayor, pero debido a la decisión sabia de Abraham como negociador, se soluciona, y a través de la generosidad y la sabiduría que Dios le da a Abraham en esta situación, pues vemos que se separan y hay un acuerdo para que entonces unos vayan a un lado y otros vayan a otro lado. Y de eso es que estamos hablando cuando estamos hablando acerca de la negociación. Y hemos visto este ejemplo bíblico para que entendamos que la Biblia, a pesar de que en el Antiguo Testamento no podemos establecer categóricamente doctrinas bíblicas desde el punto de vista de utilizar alegorías donde no hay alegorías, y tenemos que analizar la historia y ver el principio bíblico de Dios que nos quiere presentar, el atributo de Dios que podemos examinar y que podemos evaluar. Vemos claramente que esta historia sí nos da un ejemplo y que podemos sacar unas enseñanzas para nosotros poder estar consciente de que cuando se presentan ciertas situaciones, nosotros nos podemos sentar a dialogar, a negociar, y las podemos solucionar. Y eso es lo que queremos establecer a través de este ejemplo de una solución de conflicto como lo es la negociación. El próximo tópico que vamos a estar estudiando entonces bajo esta solución de conflictos y los ejemplos bíblicos que estamos viendo es la colaboración. Cuando hablamos de la colaboración, estamos hablando que las partes trabajan juntas para encontrar una solución que satisfaga a todos completamente. Fíjense que anteriormente estuvimos hablando acerca de la negociación y estuvimos viendo cómo Abraham y Lot pues llegan a unos acuerdos, pero en esta ocasión hay una colaboración donde todos vamos a trabajar juntos para encontrar una solución en la cual cada uno de nosotros estemos satisfechos por la solución que se ha encontrado. Y en este caso específico, el ejemplo bíblico que vamos a estar estudiando es el ejemplo de la reconstrucción del muro de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías, y eso lo podemos ver en Nehemías capítulo 4. ¿Cuál es el contexto que tenemos aquí en este pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento? El contexto es el siguiente. Nehemías está liderando la reconstrucción del muro de Jerusalén y va a enfrentar una oposición externa
de enemigos como Sanbalat y Tobías, y también va a enfrentar un desaliento interno entre los judíos, quienes estaban cansados y temerosos. Fíjense ustedes que si nosotros vamos allí al texto bíblico y hablamos de la oposición, dice allí en el verso 1, cuando Sanbalat se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Pero también, si vamos al verso 3, dice, y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, lo echa abajo. O sea que lo primero que va a enfrentar allí Nehemías y los judíos es la oposición de Sanbalat y de Tobías. Y vamos a darnos cuenta que también si nosotros buscamos en el verso número 10 también de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que lee de esta siguiente manera. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y el verso 11 dice, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. O sea que los judíos estaban desalentados porque pensaban que no iban a poder llevar a cabo y terminar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y además estaban temerosos de los enemigos porque sabían que sus enemigos estaban maquinando para matarles de tal manera que no pudieran terminar con la obra a la cual Dios los había llamado. Y es bien interesante poner un contexto a este pasaje de Nehemías, porque vamos a ver que el plan de Dios, el plan divino, era que este pueblo pudiera reconstruir los muros para que pudiera restaurar la adoración, para que pudiera continuar con el plan de que en él, Israel, naciera el Salvador del mundo, Jesucristo, y este a su vez pudiera redimir la humanidad. O sea que hay un plan divino, hay un plan eterno que está detrás de esto, pero Dios está utilizando a el pueblo y está utilizando a Nehemías para que se lleve a cabo esa voluntad perfecta de Dios. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos la historia de lo que sucedió. Pero cuando analizamos a la luz del microcosmo una solución de conflictos mediante la colaboración, vamos a ver entonces que allí Nehemías, en lugar de abandonar la obra o dividirse, hizo los siguientes. Nehemías organiza al pueblo por familias para trabajar juntos en las distintas secciones del muro. Así que vemos que esta es una estrategia muy sabia, porque el verso 13 dice, así que puse a la gente por familias con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. O sea que Nehemías puso a los hombres a estar en diferentes secciones, en diferentes áreas del muro para poder trabajar, pero a la misma vez defenderse de sus enemigos. Y a la misma vez distribuyó responsabilidades según las habilidades y posiciones de cada grupo. ¿Qué más hizo Nehemías? Implementó un sistema de defensa. Mientras unos trabajaban, otros vigilaban armados y se turnaban. ¿Qué más hizo? Motivó al pueblo recordándoles su causa común, que era proteger a sus familias y honrar a Dios. Así que Nehemías no solamente los va a organizar por familias, no solamente le va a dar responsabilidades según las posiciones
y habilidades de cada uno en el grupo, sino que implementó un sistema de defensa. Con una mano trabajaban y con otra mano tenían la espada. También tenía cerca de ellos, mientras estaban trabajando, el que sonaba la trompeta en caso de una emergencia. Él iba a sonar la trompeta y todo el mundo se iba a reunir en el lugar donde se sonaba la trompeta. Y fíjense ustedes también la estrategia que utiliza Nehemías, que es muy importante cuando hablamos de liderazgo. De hecho, necesito hacer un paréntesis para mencionarles que el libro de Nehemías es uno de los libros clásicos cuando hablamos de liderazgo, porque tiene un sinnúmero de principios de liderazgo que cualquier líder en cualquier posición puede utilizarlos para ayudar a liderar a su grupo. Y este es el caso de este libro, porque él motiva al pueblo recordándole su causa, su propósito, proteger las familias, pero también honrar a Dios. Vamos a ver después en la historia bíblica que nos cuenta que se restableció el servicio y la adoración a Dios a través de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y el pueblo estuvo motivado. De manera que fíjense ustedes cómo se busca una resolución basada en la colaboración. Nehemías no fijó culpa en el pueblo, no los confrontó diciéndole: ustedes están desalentados, ustedes son cobardes o tienen miedo. No, él no los desalentó. Él, por el contrario, los motivó a trabajar con su situación y no solamente los organizó, sino que también le dio responsabilidades. Y esto es un trabajo en colaboración. No era Nehemías nada más como líder dando orden, sino que le utilizó a todo el pueblo, utilizó a todas las familias. Hubo una colaboración. Miren, hermano, yo les confieso que este es uno de mis métodos favoritos para poder llegar a una solución de conflicto. Conflictos, como les he mencionado, siempre los va a haber. Situaciones difíciles siempre las va a haber. Pero cuando nosotros nos sentamos, dialogamos, planificamos, buscamos la manera de poder buscar soluciones, valga la redundancia, nosotros podemos lograr mucho en la obra del Señor. No podemos estar divididos para poder hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Necesitamos sentarnos y necesitamos colaborar en cada uno de los elementos que nos dividen y que son elementos que a veces no son ni siquiera importantes. Por lo tanto, es bien necesario que nosotros podamos colaborar, porque no es casualidad que Dios haya utilizado el ejemplo de la iglesia como un cuerpo. Es el ejemplo clásico que se utiliza en el Nuevo Testamento. Somos un cuerpo. No puede el ojo decirle a la oreja: no te necesito. No puede la mano izquierda decirle a la mano derecha: no te necesito. Sino que somos necesarios el uno del otro. Y la unidad de la iglesia es necesaria para poder trabajar en colaboración. Y eso es precisamente lo que hizo Nehemías. Nehemías trabajó unido con el pueblo, con una visión compartida y roles bien definidos. El muro fue terminado en 52 días a pesar de la oposición. Hubo un tiempo récord en el que se trabajó y se terminó el muro en 52 días a pesar de toda esta oposición. Y si nosotros trabajamos juntos, compartimos la visión, nuestros roles están bien definidos, ¿ve? También nosotros vamos a poder terminar el trabajo que el Señor nos ha encomendado. ¿Y cuál es el trabajo que el Señor nos ha encomendado? Mire, la iglesia tiene una misión.
y la misión es hacer discípulos a todas las naciones, proclamar el evangelio, pero no podemos lograr esto a menos que haya una colaboración y a una unidad. Es muy triste ver a organizaciones, a iglesias trabajando por cada uno por separado cuando pueden estar unidas y pueden hacer una función excelente en colaboración. Y este es el principio que se presenta aquí con Nehemías, porque la colaboración implica que todas las partes trabajen juntas hacia un objetivo común, que compartan recursos, que compartan habilidades y que compartan el liderazgo. Y este ejemplo muestra cómo ante una amenaza o desafío, la colaboración puede fortalecer la unidad, superar el conflicto y lograr grandes resultados para la obra de Dios. Y eso fue lo que pasó en el caso de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que fue logrado en un tiempo récord de 52 días. Así que, amados hermanos y amigos, de esto es que se trata. De esto es que se trata. Una vez más, reitero, la colaboración entre los diferentes departamentos, ministerios, grupos en la iglesia es muy necesaria. Se va a presentar situaciones, claro que sí, somos humanos y ya hemos dicho a cabalidad que debido a la manera en que nosotros hemos sido criados, nuestra educación y nuestro bagaje cultural, vamos a tener diferentes situaciones y vamos a tener diferentes puntos de vista, diferente cosmovisión. Pero si nosotros podemos colaborar y podemos trabajar juntos para la obra del Señor, vamos a poder realizar una labor excelente, excelente para poder llevar a cabo nuestra función eclesiástica y nuestra función ministerial. Así que, amado hermano y amigo, te he hablado hoy acerca de cómo solucionar conflictos a través de la negociación. Y he utilizado el ejemplo de Abraham y Lot, cómo ellos llegaron a unos acuerdos a través de esta negociación, liderados, por supuesto, por Abraham. Y no se dañó su relación familiar. De hecho, Abraham va a ayudar a Lot en sin número de ocasiones después de esto. Pero también te he hablado acerca de la colaboración, poniendo a Nehemías como ejemplo y cómo Nehemías pudo liderar al pueblo, pudo unirlo, pudieron ejercer diferentes funciones para que se pudiera cumplir la misión, que en ese caso era la reconstrucción de los muros, para que se restaurara la adoración, para que este pueblo glorioso que Dios ha escogido, Israel, pudiera albergar el Salvador del mundo. Así que de eso es que se trata y de eso es que hemos estado hablando. Vamos a tener una palabra de oración antes de despedirnos, recordándote que toda esta temática está grabada en nuestros canales de YouTube y que tú puedes accesar la misma y allí estudiarla junto con tus grupos de liderazgo de tu iglesia. Y ese es el propósito, que puedas tener un recurso que te pueda ayudar a trabajar y a funcionar dentro de lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que te invito a que visites nuestra página en YouTube bajo Familias para las Naciones y allí tú puedas estudiar todos estos principios que te hemos presentado. Pero vamos a tener una palabra de oración en este momento. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de poder presentar tu palabra, Señor, a todo este mundo virtual que está allá afuera y que nos ve y que nos escucha. Bendícele, permite que puedan trabajar unidos, podamos trabajar unidos para la gloria de tu nombre y que podamos ejercer la función que tú nos has llamado a ejercer, Señor, dentro de tu iglesia. Permite, Señor, que hombres y mujeres se levanten con poder a trabajar, a liderar, Señor, a bendecir a tu pueblo y a alcanzar al mundo para Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos y amigos, le ha hablado su hermano Mickey Rivera,
pidiéndole al Señor que la paz de Él sea contigo. Será hasta una próxima presentación.